Levanta tus manos al cielo. Hey, y vamos a recordarle al enemigo algo. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el maestro para reinar. Su palabra cumplió, él se levantó. De entre los muertos al tercer día
por este tiempo maravilloso que estamos teniendo en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder estar aquí un día como hoy, Señor, que en el mundo se celebra tu resurrección, Señor. En esta semana donde el mundo, Señor, y la iglesia a nivel mundial celebra, Señor, que tú moriste, llegaste a este planeta, moriste y resucitaste al tercer día, un día como hoy, Señor. Por eso estamos aquí dándote la gloria, las gracias. No solamente por eso, porque nosotros los cristianos recordamos siempre que tú moriste y resucitaste, Señor. Pero nos unimos, Señor, a esta efemérides, la más importante del mundo, y para darte la gloria, la honra y darte el honor a ti, Padre. Ahora manifiesta tu poder en tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que sea tu presencia activa, tangible, manifestándose con poder, Señor, en este lugar. Reprendemos toda oposición y todo ataque, contraataque, toda obra del enemigo, y declaramos los aires limpios y el cielo a nuestro favor para que tu palabra sea expuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, sin sentarte todavía, saluda al que está a tu lado y dile, agárrele por la mano y dile, Cristo resucitó, por eso estamos aquí. Porque ese es el fundamento de nuestra fe. Dile, Cristo resucitó. Estamos aquí por eso, porque Cristo, dice alguien, porque Cristo resucitó. Aleluya. Díselo tú mismo y díselo a Julio. Cristo resucitó. Aleluya. Queremos darle la bienvenida a Jennifer Pérez. Bienvenida, Jennifer. Jennifer ya de la casa. Alex Pérez. Bienvenido, joven. Bienvenido aquí. Wow, familia entera. Brian Guardián. Wow, gloria a Dios. Y Jonathan Guardián. Ahí, bendecida. Gloria a Dios, bienvenido. Aquí hoy no van a dar clase los jóvenes porque es un culto especial que estamos dando. Pero el próximo domingo los jóvenes tienen su culto allí. Y donde también comen pizza al final. Aleluya. Bueno, puede sentarse. Gracias por ser tan amable. El tema de hoy es obvio. La resurrección de Jesucristo. Diga conmigo, la resurrección de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y el texto áureo se encuentra en Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 12. Lucas, libro de Lucas, el médico, capítulo 24, versos del 1 al 12. Y dice así, lo voy a leer por la pantalla. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Porque cuando yo era niño pensaba que era el lunes. El lunes es el primer día de trabajo, de fuerza laboral. El primer día de la semana, por eso es que nosotros los cristianos le dedicamos el primer día de la semana a nuestro Dios. Algunos dicen, bueno, fue Constantino, el primer emperador que tuvo Roma y que era cristiano y que él lo cambió y es el sábado. No. Entonces Dios lo planificó todo usando a quien haya tenido que usar. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana resucitó Cristo. Entonces, esto está declarando que nosotros somos cristianos del tercer día. Yo lo decía el viernes. No somos cristianos del primer día, que estamos escondidos todos, excepto uno frente a la cruz. Y las mujeres, no somos cristianos del segundo día, que era el día de la incertidumbre. Los discípulos volvieron a sus faenas antiguas. Ya creían que el maestro no... Sube un poquito el aire, por favor. Creían que ya el maestro había sido un profeta más. Pero el tercer día ellos salieron predicando el evangelio del reino sin miedo alguno. Y por eso nosotros somos cristianos del tercer día. Los cristianos que predicamos al Cristo no en una cruz, no en un madero. Alguien ve aquí que hay una cruz con un crucifijo. Alguien ve aquí que hay, es más, que
ni siquiera una cruz hay en esta iglesia, aunque la cruz para alguna religión dice que es símbolo de maldición. En realidad era un símbolo de maldición, pero al Cristo morir en ella se ha convertido en un símbolo de bendición para nosotros. Si aquí hubiera una cruz, estuviera vacía. ¿Por qué? Porque la cruz vacía tipifica que cada día nosotros debemos colgar nuestra carne ahí. Debemos crucificar nuestra vieja naturaleza. Pero en realidad nosotros buscamos a Cristo en espíritu y en verdad. Y por eso no queremos poner ni una cruz aquí para que nadie se arrodille delante de una cruz. Nosotros nos arrodillamos delante del Cristo resucitado. El primer día de la semana, muy de mañana, muy tempranito en la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Esa era una tradición judía, preparar al tercer día, se preparaba el cuerpo, se corría la piedra, se preparaba el cuerpo y como una momia, era o no como una momia, porque una momia lo rellenaban con diferentes químicos dentro, sino era como una tradición judía donde preparaban el cuerpo, lo ungían, le echaban especies aromáticas, incienso, mirra, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Vieron el video? ¿No es así? ¿Vieron tremendo? A mí, yo esta canción no me canso de oírla, porque de verdad que siento la presencia de Dios cada vez que la... Por eso siempre le sugiero a la pastora que la ponga en días de resurrección. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Lo hallaron? No lo hallaron. Si usted va a Israel de visita, hay una tumba ahí. Mira, yo no te puedo asegurar si es la tumba de Cristo o no fue. No, eso ni ellos mismos lo saben, te lo aseguro, sí. No puedo mentirte, ni ellos mismos. Esto se ha agarrado a una manera de turismo, pero en realidad lo que tipifica es la verdad. Hay un cartelito adentro que dice, no hay nadie. El que estaba aquí resucitó. Aconteció que estando ellas perplejas, ahí estaba María Magdalena, estaba la otra María, la mamá de Jacobo, y estaba Salomé y estaba Juana. Acontecieron que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones, dos ángeles, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le preguntaron los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El ángel le vuelve a repetir lo que ya estaba antedicho por los profetas en el Antiguo Testamento y lo que había pasado ya en realidad entre ellos. Y los ángeles le estaban diciendo, recuerden que él lo dijo, que él iba a ser entregado en manos de hombres pecadores para ser maltratado y ser crucificado. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. El evangelio es buenas nuevas. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Las primeras que dieron nuevas buenas fueron estas mujeres. Yo me impresiono porque en esta iglesia hay muchas mujeres valientes. Dale un aplauso a las mujeres aquí. Yo creo que en todas las iglesias aquí de los Estados Unidos, porque si hay un grupo, un tiempo de intercesión, ahí están. Si hay un tiempo de ayuno, ahí están.
Y ahí, mira, pasó ahí con los discípulos, los que habían caminado con el maestro 3 años. Las únicas que estaban frente a la cruz, ¿quiénes eran? Arriba. Y había un solo discípulo. Y las únicas que fueron a la tumba el primer día de la mañana, ¿quiénes fueron? ¿Dónde estaban los hombres? Acobardados. Ay, ay, ay. Escondidos. Y muchas veces pasa así. Están las mujeres aquí al frente de la pelea y los hombres ¿dónde? No vamos a decir escondidos, no vamos a decir trabajando, vaya. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Por qué a los 11? Porque ya Judas no estaba. Déjame terminar de leer, por favor. Cosas a los, y a todos los demás. Ya habían más, habían agregado más. Y continuamos. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Bueno, la palabra de Dios está bendecida. Era el 27 de febrero de 1991. La señora Ruth D. Locke estaba en su casa. Era otoño del año 91. De repente el teléfono suena y era del Pentágono. Su hijo Clayton había fallecido. Su hijo Clayton había caminado por un terreno minado y murió. Estaba en la guerra. No pudieron juntar sus restos. Ella se enfermó, no quería comer, se encerró en su cuarto. Solo quería llorar por su hijo. El dolor que estaba sintiendo era inquebrantable, era inexplicable, inaudito. Porque ya nunca volvería a ver a su hijo, ya nunca volvería a casa al que ella despidió y en la estación que montó un tren y partió hacia la guerra. Esta madre quedó desconsolada completamente. 3 días después, Tom Dillon recibió una llamada telefónica. Estas son las palabras que escuchó: mamá, estoy vivo. Al principio Ruth no podía creer lo que estaba oyendo, pero era la voz de su hijo. Luego empezó a brincar y a reír y se gozó en gran manera de tanta alegría, inundó su corazón y por supuesto volvió la vida a ella, volvió el gozo, volvió la felicidad a esta mujer, porque su hijo, que ya para ella y para muchos había muerto, pues prácticamente había resucitado. Este día que hoy celebramos los cristianos en todas las iglesias del universo es la más grande verdad que ha surgido en la historia de la iglesia. Es la más grande verdad que tienen los cristianos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A los musulmanes presentan a su líder religioso de esta manera: le presentamos los restos de nuestro gran profeta Mohammed o Mahoma. Aquí está, con orgullo se lo presentamos. Los budistas, nuestra más preciada reliquia que tenemos es la tumba de Buda. Aquí está, véanlo. Los chinos, aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio. Solamente los cristianos pueden mostrar al mundo la tumba de Jesucristo diciendo: aquí no está, ha resucitado. Aquí no está, ha resucitado. Aquí no está, ha resucitado. ¿Qué podemos obtener de la tumba vacía y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, confianza. Al principio, durante
y al final del ministerio Jesucristo anunció que resucitaría al tercer día. Mucha gente se molestó con esto. Mucha gente no le gustaron estas palabras. Otros no las entendían. Y aún otros pensaban que Jesucristo estaba loco. Y es bien sorprendente poder saber también que hasta los mismos discípulos que caminaban con él no entendían al maestro. También dijo que había venido del cielo, que había descendido del cielo, que era el maná que había descendido del cielo. Le instaba a los que lo seguían que comieran de su cuerpo, que él era el maná, que del que él comiere no tendría hambre jamás. Se declaró también que era el agua de vida, que el que bebiera de él jamás tendría sed. Felipe, uno de los discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos bastaría con esto. Jesús le respondió y le dijo: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no saben todavía quién soy yo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8, 9. El que me ha visto a mí, decía Cristo, ha visto al Padre, porque yo soy el Verbo, soy la palabra hecha carne. Yo soy sinónimo del Padre. Quien me ve a mí, ha visto al Padre. Yo vine a la humanidad, Felipe, para que la humanidad conociera al Padre. Para que es que el Padre nadie puede verlo. Es que el Padre hay tanto poder, como dicen las Escrituras, que el que veía al Padre moría inmediatamente, porque es tanto poder, es una luz inaccesible. El Padre no cabe en este mundo. Es que todo está en el hueco de la mano de Dios. Y te voy a decir algo más: todo está dentro del Padre. Todo está dentro del Padre. Decimos, no vemos al Padre en ninguna parte. No vemos al Padre porque están pasando situaciones en el mundo. No vemos al Padre porque hay en África los niños mueren de inanición, mueren de hambre. En Irak están muriendo de las guerras y de las bombas química. No vemos al Padre. Y esto es parecido a dos gemelos que estaban en el vientre de una madre, en el útero de una madre. Entonces uno de ellos era escéptico y le decía: yo no he visto a mi madre, no, la madre no existe. Y el otro le decía: estamos dentro de la madre, pero yo no veo aquí madre, yo lo único que veo es una placenta, yo lo único que veo es esto, yo no veo a la madre. Y así mismo sucede, que estamos en este mundo rodeados de Dios, dentro de Dios, y no vemos a Dios. Pero el Hijo unigénito, el Hijo del Padre, nuestro amado Señor Jesucristo, vino a mostrarnos al Padre, vino a mostrarnos la salvación, vino a hacerse carne, vino a hacerse hombre. Ahí se ve la humillación, para que nosotros podamos entender que el Padre tiene intenciones de bien para nosotros y darnos una vida que ninguno nos esperamos, la vida eterna. Esto le saca, un amén a un muerto y una alabanza a un maniquí. Aleluya. Entonces, también Jesucristo sorprendió a la gente cuando proclamaba que Él era el único camino para llegar al Padre. Él dijo en Juan 14, 6, yo soy, mira, te voy a decir algo, Él estaba desafiando la religión imperante. Él estaba desafiando lo que existía en aquella época. Al decir yo soy, al único que se le podía llamar yo soy era Dios, porque así se presentó al caudillo Moisés. Yo soy el camino, yo soy la verdad,
y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie obtiene salvación sino por mí. Le voy a decir a alguien en este día que estamos en el camino adecuado, que estamos en el lugar correcto, que estamos en el momento preciso y estamos con quien tenemos que estar. Estamos montados en la nave que nos conduce a la vida eterna, porque ya tuvimos la primera resurrección. ¿Cuál fue la primera resurrección? Pastor, me gusta que me lo pregunten. La primera resurrección es que antes estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo apareció a través del Espíritu Santo y nos dio vida, nos resucitó, y por eso hoy estamos aquí alabando al Rey que vive, al Rey que reina, al que murió y al que también resucitó. ¿Cómo se llama? Cristo. Aleluya. 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 Cristo también dijo, aquellos que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Decía yo el viernes aquí, cuando predicaba sobre la crucifixión de Cristo, hay muchos que han venido, hay muchos que han, ya en la misma Biblia se destaca también. Habían llegado otros y habían hecho movimientos sociales, como decía Gamaliel, en defensa de los discípulos, y decía, ya vino fulano, ya vino el otro, ya vino Judas, el Galileo, diciendo que era alguien. Hizo un grupo como de 200 o 400 personas y murió, y después todos se dispersaron. Pero tengan cuidado, eminentes magistrados, no vaya a ser que ustedes se encuentren ante el canto contra Dios. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando, peleando contra Dios. En realidad, le digo, si estos hombres, en realidad, Jesucristo no resucitó, pues esto se va a desvanecer también, porque ya lo mataron. Pero la buena noticia es que el Evangelio, más de 2000 años, lleva establecido sobre el planeta Tierra. La religión más perseguida en Rusia, que va en la Biblia, en Corea del Norte, el que diga que es cristiano lo meten en campos de concentración, en Irak, Irán y en todos los países árabes no lo pueden ni escuchar, no lo pueden mencionar, y en los países africanos queman las iglesias y mueren hasta los cristianos dentro de ellas. Nadie podrá contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Están callándolo, están silenciándolo en las más famosas emisoras de televisión y radio, incluso en este país, un país que fue formado bajo los preceptos cristianos. Ahora mencionar a Dios es un delito, ahora mencionar a Dios es un pecado. Decir que eres cristiano, eres objeto de burla, pero esto es porque estamos también coparticipando con los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más interesante de todo es que todos esos líderes sociales, que todos esos líderes religiosos habían dicho que ellos creían, habían dicho que ellos venían de una esfera sobrenatural, pero después que lo mataron, sus huesos están en la tumba. Ni Mahatma Gandhi, ni el Gurú, ni Dalai Lama, ni Zoroastro, ni Hare Krishna, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, nadie de ellos. Si vas ahí ninguno de ellos resucitó. Ellos dieron una enseñanza que confundieron a muchos, que involucraron a muchos y que engañaron a muchos, pero en realidad sus huesos están en un sarcófago ahí calcinados por el tiempo. Pero el único que resucitó es nuestro Señor Jesucristo, que murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el fundamento de nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, como decía el apóstol Pablo. Pues comamos y muramos, casémonos y muramos, porque entonces ya no hay solución. Gloria a Dios a esto. ¿Cuántos están o me hago entender en este día? Por estas afirmaciones y otras, debemos concluir que Él dijo, que lo que Cristo dijo, debemos concluir que o es cierto
o es mentira. Tristemente, hace algún tiempo, algunos meses, le preguntaron a un estudiante de medicina en una universidad y le dijeron, ¿por qué no crees en Jesucristo? Y dijo, porque Cristo falló. Cristo vino, hizo milagros, pero después lo mataron. Fue vencido por el mundo. De ahí que ese símbolo que dicen que es el símbolo de la paz, tipifica ¿sabe cuál es ese símbolo? Dibújalo por ahí. Símbolo de la paz, y que lo usan en mucha ropa, en muchas marcas. Y en realidad, hasta Hitler lo usó en su bastón. Y Hitler del Pacífico no tenía absolutamente nada. Ese símbolo de la paz significa que la cruz está quebrantada, virada, invertida y quebrantada, y que el mundo Mira, es el círculo, si la ven ahí, la dominó. ven la cruz que está quebrantada. Para que tengan cuidado con este símbolo en la ropa que le compran a los niños, que se compran los cristianos, ¿eh? Sí, porque a veces decimos, no tiene nada que ver, me ponemos la ropa y no importa. A alguien una vez, ahí en una página social, le pusieron un cartelito atrás que decía, toca el clauso. Alguien, el esposo, la esposa, no sé, toca el pito. Y dice que todo el mundo le tocaba el pito. Y decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que tenía un cartelito atrás que decía que le toquen el pito. Disculpa, porque esta palabra es mala para algunas partes, porque me están oyendo. Le toquen el clauso. Entonces, a veces te ponen un símbolo de eso en tu ropa y le estás diciendo a los demonios, entren, que aquí hay una propiedad suya. Tengan cuidado con eso. El mundo espiritual es bien complejo. Y tenemos tres opciones, como dice John McDowell. O era un mentiroso, o era un loco, o en realidad era el Señor. Los cristianos tenemos mucha evidencia para creer en Cristo como Dios, nuestro Señor. La prueba más contundente es su resurrección. Un día como hoy, lamentablemente, ese estudiante estaba completamente preso por la tiniebla. Decir que Cristo vino, pero el mundo lo venció, el mundo lo mató, falló a sus discípulos. Esa es la gran mentira y la gran estupidez más grande que puede existir en el universo. Entonces, la gran muestra de que lo que dijo Cristo era verdad es su resurrección. Un día como hoy, el cuerpo de Jesucristo desapareció de la tumba y nadie pudo mostrar el cuerpo muerto para contradecir lo que los discípulos decían de tal resurrección. ¿Cuántas personas, las más poderosas de la época, hubieran dado dinero, hubieran dado hasta una mano o lo que fuera por poder encontrar el cuerpo de Cristo y demostrarle a la humanidad de que Cristo no había muerto y que los discípulos eran unos mentirosos? Pero no pudieron, porque la resurrección fue un hecho real, un hecho verídico. Aleluya. Cuando la noticia del cuerpo de Jesús de Nazaret corrió por toda Jerusalén, de que había desaparecido el cuerpo de la tumba, circuló por todas las ciudades contiguas y sus alrededores, surgieron varias hipótesis. Una de ellas, los discípulos se lo robaron. Las malas lenguas siempre van a pensar suspicazmente. Los discípulos se la robaron. Número 2, las autoridades judías y romanas se lo robaron. De que esto no tiene nada de lógico. Porque ¿con qué motivo las autoridades judías o romanas van a robárselo? ¿Para qué? Si ellos lo que querían era desacreditar
a Cristo. Jesucristo no murió realmente. Hay una teoría que dice que Cristo se desmayó y que lo habían enterrado vivo y que después mismo salió. Cuarto, Jesucristo realmente resucitó de los muertos. Esta es la que creemos nosotros. Y vamos a analizar la primera, porque de las demás son irrelevantes, no vale la pena ni hablar de ellas. Los discípulos lo robaron. Esta versión fue dada por los líderes religiosos. ¿Por qué? A la autoridad romana. Mira lo que dice Mateo 28, capítulo 28, versos 11 y 15. Y la pericopa es el informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí, ¿y quiénes iban? Las mujeres al sepulcro. He aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Los guardias que estaban custodiando, le habían dado órdenes, porque si lee el Evangelio, los líderes judíos fueron y le dijeron al gobernador: pongan guardias ahí, no vaya a ser, por eso ya estoy desmintiendo una de que fueron los judíos, los líderes judíos los que lo escondieron. Dijeron: no vaya a ser que los discípulos roben el cuerpo y digan que resucitó, porque eso era lo que decía ese infame. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejos se reunieron, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Quiénes dieron dinero a los soldados? Los líderes judíos, Anás, Caifás, el Sanedrín. Dieron dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Quiere decir que si Pilato dice: ustedes no podían quedarse dormidos en medio de la guardia, entonces ellos van y le van a decir: Pilato, estate tranquilo, que esto fue confabulado, esto fue preparado para poder contener esa turba de manifestantes judíos y cristianos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto está en Mateo 28, 11 y 15. ¿Sabe que Mateo fue el que escribió a los judíos? Lo leíste, sí, gloria a Dios. Realmente los apóstoles, realmente los discípulos, realmente los apóstoles tenían el suficiente valor para ir y robarse el cuerpo del maestro. Yo creo que es obvia su actitud. Todos estaban escondidos. Menos Juan. ¿Acaso tendrían los discípulos de Cristo una preparación militar para poderse enfrentar a una guarnición de los romanos? El ejército más poderoso de aquella época. Tenían la capacidad de guerra, habían sido estrenados. No, de ellos nada más había uno que era Simón el Celote, que era de un grupo rebelde llamado los Asenios, que peleaban contra los romanos, que esa gente eran sicarios, lo que tenían era cuchillos. Yo creo que no podían enfrentarse frente a las lanzas, las espadas, los escudos, las corazas que tenían los romanos y los arcos que ellos tenían también. Sobre todo la preparación. No, los discípulos no podían enfrentarse. Los discípulos no podían hacer eso. Los discípulos no tenían la astucia para eso, ni tampoco la valentía para tal proeza. En la crucifixión, solo uno se atrevió a estar: Juan. Los otros 10 estaban escondidos de miedo. Ni se presentaron a sepultar al que ellos habían seguido por 3 años aproximadamente. Es más,
que ni siquiera tuvieron el valor de ir con las mujeres, repito, insisto en esto, a ir a la tumba para ungir el cuerpo del maestro. Wow. No, los discípulos no se lo robaron. Cuando las mujeres se presentaron a donde estaban los discípulos y le dijeron las buenas nuevas de resurrección, de que fueron a la tumba y no encontraron el cuerpo, ellos no lo creyeron y estaban en una habitación, en una casa, con palanca atrancada, herméticamente, donde nadie podía entrar. Además de esto, los discípulos ni entendían lo que Cristo había dicho de su resurrección, aunque se lo había dicho varias veces. Aquí en Marcos 16, 9 al 11 dice: cuando Jesucristo resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, y ella fue y lo hizo saber a los discípulos que estaban contentos, que estaban tristes y llorando, y no le creyeron. Quiere decir que hasta María Magdalena viene y le dice: ¡oh! Yo me imagino el gozo con que habrá llegado aquella mujer. ¡Oh! Tocándole, pues, ¡oh! Es que no abra, Tomás, no abra, pero no, saquen ahí lo que puedan, bate, un cuchillo. No, soy yo, María Magdalena. Abra. Oye, Cristo resucitó. No te creemos, no te burles. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que provocó que los discípulos cobardes se convirtieran en valientes? ¿Qué fue lo que logró que después todos ellos murieran por la causa de Cristo? Algo más que un carpintero, un libro que leí, dice así: nadie, podrá morir por una mentira uno, pero por morir por una mentira 12, y digo 12 porque ahí se incluyó a Santiago también, pero también digo a 120 más o a 150 más que también siguieron predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos murieron con la frente en alto porque sabían que dentro de la tumba no había un cadáver. Ellos murieron valientemente porque sabían que detrás de la tumba estaba el Cristo resucitado. ¡Aleluya! Y ellos llegaron a la conclusión: si está resucitado, entonces está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él dijo que no nos dejaría huérfanos, que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Wow. Ya para concluir, quiero darle algunas evidencias de la resurrección de Cristo. No solo la Biblia habla de que Cristo vivió, murió y resucitó. Historiadores como Josefo, Tácito, Seutonio, Plinio, Apolítico, el de Tiana, y entre ellos muchos más, hablaron de Cristo, hablaron del Hijo de Dios. Fabio Josefo, el más eminente historiador judío contemporáneo, dijo: por esta época hubo un hombre muy sabio, decía que era el Hijo de Dios. No era cristiano, Flavio, era judío. Incluso los judíos lo sacaron de la religión judía por una situación que hubo, por un conflicto con los romanos, porque él incluso se convirtió en un consejero de Tito, el emperador romano. Entonces él dijo: por esta época hubo un hombre muy sabio que se hacía llamar el Hijo de Dios. Fue crucificado a manos de Pilato y, según cuentan sus discípulos, resucitó al tercer día. Ya, mira, de nada más decirme, porque digan: fueron los discípulos que le dijeron, de nada más decirme
que fueron los discípulos los que dijeron que resucitó, yo lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque cambiaron inmediatamente a los 2 primeros días cuando Cristo, algunos habían regresado todos a sus oficios antiguos hasta que Cristo se le apareció. Pero al tercer día, como dice Marianela, como al tercer día, aquellos discípulos que estaban acobardados, que estaban debajo de la cama, que estaban atrancados, que estaban ahí, que habían vuelto a la pesca, que ya decían el Señor, salieron valientemente predicando el Evangelio a todas las naciones del mundo. Salieron predicando hasta que tuvieron que encerrarlos, los tuvieron que azotar, mataron a muchos de ellos. Estaban ahí y cuando salieron, porque Gamaliel intercedió por ellos, salieron y le dijeron, bueno, los vamos a soltar, pero no prediques más a ese Cristo resucitado. Y ellos salieron y dijeron, es preferible obedecer a Dios que antes que a los hombres. Y todos murieron. Dice que el apóstol Pablo, que fue el último de los discípulos, que fue lo decapitaron en Roma en manos de Nerón. Dice que su cabeza, según cuentan la leyenda, que su cabeza mientras caía colina abajo decía, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, aleluya. Aquel Pedro, aquel que lo había negado 3 veces en Roma, ahí donde está el Vaticano en la actualidad, cuando fueron a crucificarlo, dijo, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Y lo crucificaron con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Aleluya, esto nos dice mucho. La evidencia más tangible, más real, más verídica se encuentra en los 4 evangelios. Algunos dicen, pero ¿por qué un evangelio dice así, otro acá? Pero ¿por qué Mateo se contradice y dice que habían 2 ciegos, uno con Bartimeo? ¿Y por qué dice que habían 2 endemoniados en Gadara? Cuando Lucas y Marcos dicen que era uno solo, es porque mira, Mateo fue testigo ocular. Mateo estaba caminando con Cristo. Y quizás los demás se enfocaron porque ellos indagaron de cómo habían sucedido los hechos. Y quizás los discípulos le hablaron de Bartimeo porque fue el que siguió a Cristo. Y el otro no se habló más de él. El otro se fue para el mundo. Quizás había un solo endemoniado de Gadara en los otros 2 evangelios. Y Mateo dice que eran 2. No era porque Mateo tenía una canita, una canastica o una botellita de vino y veía doble. No me vayan a pensar eso. Era porque Mateo vio que eran 2 de verdad, pero los demás solo mencionan uno, porque el que verdaderamente siguió a Cristo fue uno solo. El otro ya con sus ojos se fue a emborracharse y se tiró para el mundo. Pero cuando Cristo regresa a Gadara, habían 4,000 personas esperándolo, que Él los alimentó. La segunda vez que alimentaba, primeramente a 5,000 y después a 4,000, y era por el testimonio de aquel que era endemoniado, que le predicó a todos Decápolis. Aleluya. La Biblia no se contradice. La Biblia es la única verdad inescrutable. No hay tales puntos oscuros como dicen. La Biblia es real y verdadera. Dios no se equivoca. Los 4 evangelios, note bien cómo comienza Lucas. Lucas 1, capítulo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron, los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Lucas era médico, como lo decía el apóstol Pablo, y Lucas le escribe a Teófilo, quizás otro médico que había en Grecia. Por eso que el evangelio de Lucas se difundió por toda Grecia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Después se apareció al apóstol Pablo y a otros discípulos. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia que con credenciales iba desde Jerusalén a Damasco a traer. Dice que a los discípulos ya habían matado a Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, un diácono. Dice que era un diácono, un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo, de los primeros diáconos que existieron en la iglesia. Y dice que mataron a Esteban, y dice que cuando mataron a Esteban y lo estaban lapidando, lo estaban apedreando, Esteban levantó los ojos y vio al Señor Jesucristo con los brazos abiertos. Como diciendo: Esteban, tranquilito, que pronto vas a estar aquí en mis brazos. Y Esteban dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice que pusieron las ropas del mártir a los pies de un joven llamado Saulo. Ahora dice 1 Corintios 15, del 1 al 10. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa. ¿Quién era Cefa? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Recuerda bien que cuando Cristo resucitó de los muertos, estuvo 40 días y 40 noches apareciéndose a los discípulos, diciéndole y dándole instrucciones antes de ascender al cielo. Entonces, de los cuales, dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, decía el apóstol Pablo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Su hermano, que llegó a ser líder en la iglesia de Jerusalén. Note bien que ninguno de los hermanos de Cristo creían en él. Él mismo dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como un adoptivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, diga, ¿cuántos dicen gracias por la gracia? Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que todos los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y el apóstol Pablo mismo decía más adelante, en 1 Corintios 15, 14: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación,
vana es también nuestra fe. Y decía también, pero yo sé que resucitó. Por eso cada día muero. Cada día muero por el Evangelio de Jesucristo. Ahora, otra inubitable y transparente e irrevocable y inojetable es la venida del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que si el Espíritu Santo estuviera aquí no nos estuviera usando a nosotros? Si no estuviera aquí no estuviéramos haciendo nada que sirva. No hubiéramos reunido delante de Él y Él es el que manda en esta hora. Cristo dijo en Juan 16:7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Cristo. Porque si me voy, ¿por qué Cristo le dijo? Me conviene que me vaya porque yo estoy en un cuerpo limitado. Yo no puedo estar en todas partes. La mujer del flujo de sangre tuvo que abrirse el camino anémica delante de la multitud para poder tocarme. Y yo quiero que ya después de mi muerte y mi crucifixión y de mi resurrección, todos puedan tocarme. Tú puedes tocar a Cristo en esta hora, por la fe. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Si no me voy, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y Él es el único que puede redarguir a un ser humano de delitos y pecados. Yo me acuerdo cuando yo era mundano, que me decían, ve a la iglesia. No mucha gente me lo dijeron. No te creas, los cristianos no le predican mucho a los perdidos. Los cristianos le predican más a los que son cristianos. Ay, mira, tú eres cristiano, vete para mi iglesia, que mira que allá sí hay un pastor, allá hay un apóstol, allá es pescando en pecera. Pero los perdidos, cortándose la vena por ahí, y muy pocos salen. Pocos cristianos son misioneros. Ya el ministerio de evangelismo, o el ministerio de evangelista, antes era evangelista, ¿te acuerdas? Viene el evangelista fulano de tal que empata muela. Eso era así. Viene el evangelista fulano de tal que resucita muerto. Viene el evangelista, el hombre predicaba una palabra y decía, tráigame acá todos los enfermos, tráigame del barrio, salían a evangelizar, tráigame para acá todos los brujeros, tráigame para acá todos los... tráigame para acá. Entonces llegaba y traía, porque tenía el ministerio de evangelismo y se convertía. Recuerda la iglesia, nosotros era un evangelista de la Florida, allá en Ciudad Ávila, y estuvo 10 días en una campaña. Y ese hombre, la iglesia tenía no más de 50 hermanos, y aquella iglesia se llenó después de ese hombre. ¿Por qué? Porque tenía el ministerio de evangelismo. Y entonces ya no existe ese ministerio prácticamente. Ahora, el profeta no sé qué. Ahora los evangelistas se llaman profetas. ¿Qué le interesa al mundo un profeta? Si ellos no saben nada de Cristo, lo que quiere es que alguien le predique la palabra. Mira cuántas vidas ganó el evangelista Luis Palau, evangelista, con las campañas que hacía, las cruzadas. El que murió hace poco, Billy Graham, otro evangelista americano que dice que reunía hasta 1 millón de personas, o más de 1 millón en África. Se convirtieron en una cantidad de gente increíble. Ya no, el Espíritu Santo, mira, es que cuando yo entré a la iglesia, yo decía, esa partida hipócrita dentro de la iglesia, esa partida. Y cuando llegué ahí, que las pruebas, y entré, yo me sentí sucio. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está en la oscuridad, no se ve la suciedad. Pero cuando uno viene a la luz, ve la suciedad. Y de eso se encarga el Espíritu Santo. Y la evidencia más contundente es esa, precisamente esa, nuestra propia conversión. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes somos hoy? Quizás mucha gente diga, pero tú estás en la iglesia y todavía haces eso, pero tú no quieres saber la que hacía antes. Tú no quieres saber. Esto es un proceso de santificación. Por eso yo tengo una compasión con las personas que entran a la iglesia. Puede ir apagando la luz, hermanos. A los hermanos que entran a la iglesia, tú lo ves luchando por una tentación, por un vicio. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estuve 2 años
prácticamente entrando con 2 cigarros al bolsillo de la iglesia. Pero pastor, como usted sí, iba a ser. Yo ayunaba por dejar de fumar, fumando. Pero Dios vio la ignorancia que yo tenía, espiritual, y tuvo compasión de mí. Y en medio de las pruebas y la lucha que estaba pasando, otra prueba y otra lucha más, que me hizo decir que va. Así mismo reaccioné. Entre más yo echo para atrás, así fue mi conclusión. La conclusión de un guajiro allá entre más echo para atrás, más se me aprieta la soga, como un animal amarrado. Que te están hablando para arriba de una cima, de una montaña, y entonces tú reniegas, echas para atrás y se te aprieta más. Tienes que caminar para adelante para que no se te apriete más la soga. Entonces, cuando yo comienzo de verdad, mira, no vamos a cambiar verdaderamente hasta que no tengamos un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Fui operado de poliposis nasal, estuve en un país donde la nieve me daba por la cintura prácticamente, ahí tomaba cerveza, seguía fumando, agarré una sinusitis increíble, poliposis nasal, me operaron, estuve 6 meses sin fumar, después comencé a fumar otra vez, me volvieron a salir los pólipos y en Cristo Jesús, bueno, la operación allá fue una tortura, fue amarrado con un spray, eso fue increíble, no quiero acordarme de eso, pero porque estaba un periodo especial, una crisis terrible en nuestro país, pero aquí, siendo cristiano, todo fue un éxito. Me operaron y todo fue, porque todo en Cristo es diferente, es mejor. Y le digo así, la mejor decisión que yo he tomado en mi vida ha sido seguir a Cristo. Pero no solamente seguir a Cristo, sino haber tenido un encuentro con el poder del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente dentro de las iglesias que todavía están amargados. Hay gente dentro de la iglesia que su lengua no se la ha entregado todavía. En vez de predicar el evangelio, lo que están haciendo es maltratando con su lengua y hablando mal de los mismos que pertenecen al mismo cuerpo de Cristo que ellos pertenecen. Hay gente todavía dentro de la iglesia que para ellos el pecado es normal. Hay gente, quiere que te diga algo, que hay gente dentro de las iglesias que todavía no están seguros si Cristo resucitó o no resucitó. Están aquí por casualidad. Gracias a Dios no aquí, en otras. Pero un día, una tarde, yo era profesor de un tecnológico. Daba dibujo eléctrico, dibujo mecánico, todos los dibujos que había ahí. Un aula para mí solo, un salón para mí solo. Me ponía a leer los salmos con el tiempo libre. Estaba yo en el pasillo y una profesora de matemáticas. Estaban almorzando todos los muchachos, ya habíamos almorzado nosotros. Los profesores sentados en unas bancas que hay en la picota ahí al lado del pasillo. Y yo había pasado el día anterior una prueba terrible, un asunto familiar tremendo. Y estaba triste, pero a la vez de tristeza tenía como una paz por dentro. Y aquella profesora de matemáticas, como una profeta de Dios, de una iglesia pentecostal en el pueblo ese, llegó y me dijo, te voy a decir algo, estás pasando esto, aquello y lo otro. Y te voy a decir, mira, en Cristo está la solución. No solamente tú aceptaste a Cristo, pero llénate del poder del Espíritu Santo para que tú veas que las cosas van a cambiar. Mira, esto que tú has pasado, esto que estás viviendo, mira, Dios tiene la solución. Ahí comenzó a hablar, yo no me acuerdo bien, y comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar, y comencé a llorar. Tuve que mirarme para la parte de la picota, para la parte para que no me vieran los demás profesores llorando, ahí llorando y llorando y llorando. Y ahí tuve el primer encuentro con el Espíritu Santo. Y llegué y le pedí perdón a quien tenía que pedirle perdón, pedí, y a partir de ahí dije, para adelante, que para atrás, ni para agarrar impulso. Yo le voy a decir a alguien quizás que le sirva esto en este lugar.
mientras sigas caminando con Cristo, pero renegando hacia atrás, aceptando todas las ofertas que el mundo te da, seguir con los mismos pensamientos que seguías antes, seguir con la misma mentalidad de esclavo que tenías antes, seguir con la poca fe que tenías antes, seguir con los mismos pecados que tenías antes, te voy a decir, Cristo vas para la salvación, pero no vas a tener una vida exitosa aquí en la tierra. Y te voy a decir algo más, va a llegar el momento que a las buenas o a las malas, pero vas a tener que cambiar, porque Dios quiere que cambies esa mentalidad antes que entre a su presencia, como le pasó al pueblo de Israel, que no pudo entrar porque tenía la mente esclavizada a la tierra prometida. Hay procesos que nos están llevando a tomar la estatura de Cristo, a adoptar la mente de Cristo. El odio, el rencor, todas esas cosas cambian por los frutos del Espíritu Santo. Si ya eres un árbol plantado en la casa de Jehová, tienes que dar fruto de arrepentimiento y fruto del Espíritu Santo. Esta es una de las muestras más grandes de que Cristo resucitó, de que el Espíritu Santo está con nosotros y que nos ha traído a los pies de Cristo y nos ha limpiado. Y cada día permite pruebas en nuestra vida, pero no es para vernos llorar. Cada prueba es para que nos parezcamos más a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó y al tercer día y que está hoy a la diestra del Padre. ¿Tú quieres ver cómo las cosas van a cambiar? Sé obediente a la palabra de Dios. Sé un digno ejemplo de un cristiano. Que nadie sea avergonzado por tu conducta. Que el evangelio no sea avergonzado, pero yo no. Oye, yo he ido a casa de clientes que me han dicho, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué no va a la iglesia? Porque un cristiano me hizo esto, aquello y lo otro. Yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia me hicieron esto, aquello y lo otro. Eso no debería suceder. Porque somos hechos para plantar, para edificar, para destruir las obras del diablo, pero para edificar y para traer vidas con nuestro testimonio. A mí me podrán decir que Cristo no resucitó, pierden el tiempo. Porque si me dicen Cristo no resucitó y le digo, ¿quién me resucitó a mí? ¿Quién fue ese que permitió? ¿Quién fue ese que cuando ya me habían desechado y escuchaban por el oído izquierdo, tírate de ese tren, tírate del tercer piso de tu frente, que ya tú no vales nada, que ya el mundo se te acabó, pero una voz suave, dulce y con autoridad decía, no le hagas caso, se acabó ese mundo, pero hay una vida mejor para ti y en mí. ¡Aleluya! Puedes venir con la filosofía que quieran para intentar socavar mi fe. Ponte de pie si es posible. Cierra tus ojos. Diciendo que Cristo no resucitó. Pueden venir con la filosofía que quieran, pero mi experiencia, no sé la tuya, mi experiencia. Aquel que se me apareció en medio de una anestesia, en una operación, y me habló palabras que ni mi esposa, inefable, que ni siquiera mi esposa lo conoce. Porque va a llegar el momento. Y escuché su voz. Y me habló. Y ahí yo dije, wow, ¿quién soy yo? Dije así. Para tener una revelación parecida a la del apóstol Pablo. Yo decía, wow, ¿qué es esto? No vi su rostro, pero oí su voz. Y qué casualidad que el día anterior estaba afectando y me decía, ¿quién sabe? Me viene a la mente que si yo tengo en esta operación una experiencia. Yo mismo me dije, no, Señor, yo no tengo que verte a ti para creer en ti.
yo te siento, te he visto, Y efectivamente, no lo vi, pero lo oí. Créalo, no me importa. No me voy a meter. Aplaude fuerte, pero pueden venir con la filosofía hueca que quieran, pueden venir a filosofar, a hacer lo que quieran y decirme y buscar. Mira, a mí no me gusta contender ni contra. Yo le digo a la gente cuando me preguntan algo, mira, ¿qué tú crees de esto? Le digo, ¿es para contender, es para debatir o es para aprender? No, es para debatir. Entonces búscate otra persona porque yo no tengo tiempo para eso. Ven con las marcas de Cristo, como decía el apóstol Pablo, y muéstrame, pero déjate de filosofía barata. Pero mi experiencia dice otra cosa. El ciego dijo, cuando lo llamaron ahí, tú dices que ese hombre pecador te sanó. Tú lo dices. ¿Quién es él? Ese hombre pecador. Dije, yo no sé si el hombre es pecador, no sé lo que es. Lo único que sé es que yo antes era ciego, pero ahora veo. Tú me podrás decir lo que quieras de él, pero mi experiencia, mira, pueden venir con los huesos de Cristo en la mano, los huesos aparentemente, porque eso no existe, y yo les voy a decir, mi experiencia dice que Cristo murió y resucitó. Esos huesos no son de Cristo. ¡Aleluya! Por eso nadie puede cambiar mi fe. Porque yo estoy seguro quién me llamó, quién me sostiene y quién me espera en la eternidad. Se llama Jesucristo. Yo estoy seguro quién me abraza la mayoría de las mañanas cuando deposito mi alma delante de Él. ¿Quién me guía? ¿Quién me dice? ¿Quién me habla? Pastora, ¿qué pasó? La misma semana pasada, el Espíritu Santo. Ese es el que me está usando. Porque lo menos que yo quería, lo menos que yo pensaba era que iba a predicar en una iglesia. Cuando un médico de allá de la zona oriental y la que era mi cuñada comenzaron a ir a una iglesia, llegaron a predicarme y me dijeron, oye, no, yo cuando sea viejo voy a ir a una iglesia y me voy a meter a cura. Qué errado estaba. Porque 3 años después estaba como un corderito sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tu mano. Levanta tu mano. El Cristo resucitado sigue salvando vidas. ¿Recuerdan la ilustración que les di el domingo, el viernes pasado? ¿Recuerda? El de salto ornamental cuando fue a subir que tenía que al otro día una competencia y aprovechó, estaba el gimnasio apagado y se recordó de las palabras que le había dado su hermano cristiano, su amigo, y cuando abrió sus manos para lanzarse a 20 metros de altura, abrió las manos y la silueta se reflejó por la luz que entraba por la ventana en la pared y vio la cruz, y ahí mismo se tiró de rodillas en el trampolín y comenzó y le pidió perdón a Dios y comenzó a aceptar a Cristo. Y en ese momento entran los consejes para limpiar el área que limpia por las noches. Y prendieron la luz. Y él se levantó para tirarse ya. Y cuando vio, estaba la piscina vacía. ¿Quién hace eso? Cristo. La habían vaciado para limpiarla. Que cada cierto tiempo la vacían en todos los lugares eso. Cristo. Cristo se sigue apareciendo de diferentes maneras. El Espíritu Santo sigue usando cualquier circunstancia, hasta la sombra en una pared. Ese es el Cristo que yo predico y que no me canso de predicar. Jesucristo es su nombre. No agarre lucha con la vida. Cristo resucitó para llevar nuestras cargas, nuestros enojos,
La vida es pasajera. Una señora se monta en un bus y se sienta una señora mayor y llega otra más joven con una java, con una bolsa y golpeó a la mujer casi y se sentó. Y otro atrás le dijo, ¿usted no vio que le golpeó esa mujer maleducada? Y dijo, no me interesa, yo me bajo en la próxima parada. El viaje es muy corto para enojarme. El viaje es muy corto. Oye, que es muy corto. Nadie sabe en qué parada va a bajarse. No le hagas caso al que se enoja contigo, no le hagas caso al que te ofende, no le hagas caso al que puso algo en una página social y pensaste que era para ti. No le hagas caso, el viaje es corto. Disfruta la vida, llénate del poder del Espíritu Santo, de Cristo, que ese que murió en la cruz y no abrió su boca ni para maldecir ni para ofender. Al contrario, tuvo compasión de su verdugo y dijo, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace, porque él sabía que el viaje era corto y iba a la presencia del Padre. ¡Aleluya! Habrá alguien aquí, cierren los ojos, que todavía no ha aceptado a Cristo en el corazón y quiere aceptarlo en este día de resurrección. Si alguien quiere, mira, no lo voy a pasar aquí adelante, va a orar desde allí mismo. Levanta tu mano derecha en alto. Tu mano derecha, alguien levante su mano derecha. Si no ha aceptado a Cristo, en alto, en alto. Quizás es la oportunidad que Dios te está dando en este día, como yo también la tuve cuando entré a aquella iglesia, aquella bendita iglesia, aquel bendito día, aquella iglesia pentecostal. Si alguien quiere aceptarlo, si todos son cristianos, gloria al Señor, disfruta el viaje. Padre, gracias, pastora, pasa aquí, por este día maravilloso, Señor, por habernos traído aquí, por darnos la oportunidad de tener vida, salud, de poder estar en este lugar. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, diga, yo a partir de hoy quiero vivir con mi Cristo resucitado en mi corazón. Quiero vivir con alegría para testificar en todo momento de que mi Dios vive, de que Cristo resucitó, de que no está en un madero, de que Él está a la diestra del Padre y que el Espíritu Santo está conmigo. Y si Él es conmigo, si Él está conmigo, si Él es por mí, ¿quién contra mí? Aleluya. Súbeme la voz, levanta tus manos. Te adoraré cada día. Haz un compromiso en esta mañana con Dios y dile esta palabra. No puedo vivir si no estás junto a mí. Muchos de los que estamos aquí presentes sabemos que no podemos vivir sin Dios. Jesús. Eso es. Dile, precioso Jesús. Amado Señor. Amado Señor. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso
apagarme las luces, pero yo no puedo vivir sin mi Señor Jesús. Y un día también, a la edad de 29 años, acabo de cumplir 54, un día Dios tocó mi corazón y resucitó en mí y cambió mi vida. Nuestro pastor tiene su historia, yo tengo mi testimonio muy fuerte. Él era más tranquilo, yo era dirigente, me gustaban mucho las fiestas, los bailes. Los que somos cubanos me han oído decir muchas veces que yo era comparsera, yo bailaba, yo me disfrazaba. Sí, no me mires, yo Marty, yo era eso. Mi esposo nunca ha visto ninguna foto porque la boté. Pero yo hacía todo eso. ¿Cuántas cosas no hacía? Hasta un día, a la edad de 28 para 29, que un día me predicaron la palabra de Dios y a la fuerza me llevaron a la iglesia. Pero cuando me siento en una silla por allá atrás, como por donde está Niuska, allá atrás bien lejos, porque yo no quería que me conocieran en mi pueblo porque yo era dirigente, allá el predicador que estaba en el frente me estaba relatando mi vida. Y yo dije, caballero, si yo salí de la brujería, vengo aquí, este hombre es un brujero también que me está diciendo las cosas que yo vivo. Y el Espíritu Santo, yo no sabía que era el Espíritu Santo, empezó a tocar mi corazón, se puso en la iglesia de pie y él hizo el llamado que el pastor hizo. Y dice, ¿habrá alguien? Con los ojos cerrados dijo así, ¿habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Y yo te digo sinceramente, yo no sé cómo yo llegué al altar, porque si te digo que voluntariamente me paré de la silla y vine al altar, no te sé decir. Yo sé que cuando yo llegué al altar ya yo estaba llorando. Yo repetí la oración de que se hace para aceptar a Cristo y saquen cuenta, 29 años y tengo 54. Jamás por la gloria de Dios he dado un paso atrás. ¿Sabe por qué? Porque yo agradezco a Dios. Yo no quiero nada de lo que ese mundo me dio, porque todo lo que me dio fue tristeza, sufrimiento y tantas cosas. Y por eso yo le doy gloria y honra a Dios, porque yo estaba muerta y Cristo me resucitó. Cristo me resucitó. Arrancó la incredulidad, arrancó la falsedad, arrancó todo lo malo que yo tenía del mundo. Y hoy puedo decir con mucho orgullo que soy hija del Rey de Reyes y Señor de señores, el que resucitó, el que vive, el cual me voy a encontrar con Él cuando Él me llame en su presencia. Iglesia, le digo con esto cierro, aproveche los días que Dios te tiene en esta tierra, aprovechalos. Los días son muy cortos. Ayer tenía 53, ya hoy tengo 54. Mi hijo me felicitaba el día de mi cumpleaños y me decía, mami, ¿cuánto tú cumples? No sabía cuánto yo cumplía. Hijo, cumplo 5, mami, tantos. Dile, ¿y cuánto tienes tú? Tú tienes 34. Él me decía así como que se asombró, porque quizás pensó que tenía menos edad. No, los años están ahí. Aprovecha juventud, hombre. Los tiempos son difíciles. No hay mayor victoria que tener a Cristo en nuestro corazón, que nuestros hijos se han enseñado por el poder de Dios, que si vienen pruebas, si vienen, pero tenemos la solución, y la solución es Cristo. Padre, gracias. Te pido una bendición especial para cada hombre, para cada mujer, para cada joven que hoy se quedó en el templo, o para cada niño, Señor. En esta hora te ruego, Padre, que tú resucites todo lo que ha estado muerto en cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria, y es que vivamos en paz, que vivamos en alegría, que quitemos el enojo, quitemos el rencor, que quitemos todo, Dios mío, que el pasado, ese dolor que el pasado nos provocó, y olvidemos el pasado y nos enfoquemos en el presente y en el futuro glorioso que tú tienes para nosotros y para nuestra familia. Guarda la entrada y la salida de este pueblo. Profetizo una semana de victoria. Declaro, Señor, que donde quiera, Padre, que tú nos envíes esta semana, mostraremos tu gloria, que tu presencia
presencia vaya con nosotros y que podamos cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, un pueblo en victoria dice. Quiero decir esto rápido. Ya en la página de la iglesia de YouTube hay 1011 personas suscritas. Gloria a Dios. 1011. Te animo a que busque la iglesia Jesucristo el Rey, que aparece el logo de nosotros, y se inscriba ahí a la página. Esa es una manera de predicar. Ahora, otra manera de predicarle es que entra a Google, abran Google ahí ahora. Entren a Google y busquen Iglesia Jesucristo el Rey. La única vez que le doy la oportunidad de abrir el celular aquí. En Google, entra ahí a la barrita y ponga Iglesia Jesucristo el Rey. Entonces ahí, mira, tiene 7. Bueno, yo me sorprendí porque estaba Julio y bien, eran las únicas que había puesto. Bravo por Julio, porque ella porque yo. No, porque ni nosotros. Y alguien me dijo, es una manera de evangelizar, porque así, entre más review tiene, más personas se encuentran, nada más que salga, que pongan Google, que pongan iglesia. Entonces ahí, en reseña, si la tienen en inglés, en español, busca ahí al lado del directorio, dice reseña, apriétalo y usted darle 5 estrellas. Y si quiere poner un comentario lo pone, pero si no, 5 estrellas. Y si es en inglés, review, ¿no? Dale, review. Si es en inglés, review. Y ponga ahí que esa es una manera de evangelizar. Porque cuando la persona ponga iglesia, va a salir enseguida en las indicaciones, Jesucristo es Rey. Dios le bendice, Dios le guarde, Dios le prospere. Y que tengamos una semana y una vida de victoria, bendición y prosperidad. Amén.